Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Donald Guerrero, ministro de Hacienda, y es el coordinador general del sector externo que apoya la candidatura de Gonzalo Castillo por el PLD. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación. Que ustedes... Y por acogerme aquí. Usted que está en el sector externo debe estar manejando algunas informaciones importantes sobre lo que va a ocurrir el domingo. ¿Cómo va el PLD? ¿Qué es lo que se proyecta? ¿Qué se puede decir desde hoy? Bueno, nosotros estamos trabajando para tener los resultados que el partido espera y merece. La verdad es que estamos muy entusiasmados con el proceso que viene, muy confiados. Nos sentimos orgullosos de la forma como se ha llevado la organización de la jornada del domingo por parte de la Junta Central Electoral. Sabemos que se ha hecho un esfuerzo importante por complacer a todo el mundo. Entendemos que en ese proceso, pues, las expectativas deben estar en línea con los resultados que se van a ofrecer ese día, y la confianza de la Junta, pues, permitirá, esperamos nosotros, que los resultados sean acogidos por todas las partes, como lo haremos nosotros. El sector externo viene trabajando arduamente desde el principio de este año. Esperamos aportar una cantidad importante de votos. Al día de ayer teníamos ya registrado en la plataforma del sector externo, que se limpió para evitar la duplicidad de identidades entre la plataforma del sector externo y la plataforma del partido, la 360. Pero al día de ayer ya teníamos registrados 640.000 votantes, electores que están identificados como... A nivel nacional. A nivel nacional, electores identificados... Que no son del PLD. Bueno, que no están en la plataforma 360 del PLD, que no están duplicados, es decir, no son personas que aparecen en los dos lugares, sino personas que están exclusivamente en la plataforma del sector externo y que vamos a llevar a votar. Esas 640.000 personas, perdón, esas 640.000 personas, ¿cómo están distribuidas, digamos, no a nivel de geografía, sino cuáles movimientos tienen esa gente? Porque se supone, ¿Cuántos movimientos? No, hay cerca de 800 movimientos activos que tienen membresía y electores registrados de diferentes tamaños. Hay movimientos pequeños, hay movimientos de una cantidad importante de electores y están distribuidos en toda la geografía nacional. Obviamente en la misma proporción que se distribuye la población, ¿no? Hay una concentración en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Santiago, en La Vega, en San Francisco, etcétera. Le voy a hacer una pregunta que me han hecho a mí. ¿Por qué Donald? Si Donald no es un hombre que ha estado vinculado a estas cosas de la política, y de repente le ponen un cargo tan complejo como el coordinador general del sector externo. Antes fue Bichara, estuvo Gonzalo un tiempo ahí, y le pregunto yo, ¿cómo se maneja, cómo responder eso? ¿Por qué a Donald Guerrero le han puesto esta tarea? Bueno, eso hay que preguntárselo a quienes tomaron esa decisión, no a mí. El por qué hay que preguntárselo a ellos. ¿Le acomoda eso a usted? Bueno, mira, yo lo asumo porque Gonzalo es mi amigo, y de la misma forma como he asumido otras cosas por participación política con el presidente Danilo Medina, pues me ha llevado a tomar decisiones en la vida y asumirlas y tratar de hacer lo mejor que he podido dentro de mis facultades. Y lo mismo corresponde ahora con el sector externo. Gonzalo Castillo, como nuestro candidato, me pidió que asumiera esta responsabilidad y yo por él con gusto lo hago. Porque, o sea, no fue el presidente, sino Gonzalo que lo pidió. Gonzalo me lo pidió y yo lo consulté con el presidente. Pero usted como ministro de Hacienda, colide esto en sus funciones, ministro de Hacienda, siendo encargado del sector externo y o de buscar recursos. Bueno, Luisín, yo soy ministro de Hacienda en esta etapa hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde, yo llego a Hacienda 8:30 de la mañana, trabajo hasta las 4 de la tarde, 4:15, 4:30 salgo, me voy a la oficina del sector externo y ahí entro en esta función, que es una función transitoria porque que le cambia la vida a usted, porque por eso la pregunta de Donald, que es un hombre que no está metido en este berenjenal, de repente esto le cambia la vida porque tiene que juntarse con los movimientos que apoyan al candidato del PLD. Y me imagino yo que usted está recibiendo gente en la oficina, viendo problemas en la oficina, y tiene que embrujarse con esa otra parte de la problemática ahora en el orden político. ¿Qué le pide la gente? ¿Qué quiere la gente del sector externo?
¿Qué tiene como preocupación para que el candidato de ustedes gane? Mira, en esta etapa, por suerte para nosotros como organización, como partido y como gestión del sector externo, hay mucha confianza en los resultados y la capacidad del sector externo de llevar esos resultados y hacerlos tangibles el día de la votación. Y fundamentalmente en esta etapa, como te decía, los movimientos del sector externo quieren ser visibles. Quieren que sus esfuerzos... Que se le mida. Que se le mida, que sus esfuerzos de contribuir a la votación de este próximo domingo y de luego en mayo, pues se pueda cuantificar y se pueda verificar. Y en ese sentido, el equipo de tecnología y el equipo electoral del sector externo ha hecho un trabajo fabuloso para nosotros asegurarnos de que durante el proceso de votación no solamente contemos con la herramienta que el partido ha tenido en otros años, pero esta herramienta en este caso es mucho más robusta, mucho más confiable, mucho más predecible. Donald, permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo. Yo Café quiero bueno. construir esta pregunta sobre la base de cosas Gracias. que uno ve y siente. ¿A qué se debe que yo veo en funcionarios, no, en personas con responsabilidad en este plano político como usted, que están con una pasmosa seguridad de que van a ganar? Mientras el sector opositor ya no solamente piensa que va a ganar, ya tiene el gabinete hecho. O sea, yo los veo, conversa uno fuera de cámara, conversa con ustedes y dice, no, nosotros vamos a ganar. Inclusive a ustedes se le ve diciendo que hay que respetar los resultados. ¿De dónde se saca esa seguridad que exhiben ustedes de que Gonzalo Castillo va a ser el ganador, inclusive en primera vuelta? Mira, Luisín. Cuando las encuestas están diciendo lo contrario. No, las encuestas van marcando la realidad. Es decir, nosotros tenemos un candidato que viene creciendo y vemos en la oposición un candidato que subió, se congeló en un punto y comenzó a ir disminuyendo. Y los resultados de este domingo lo van a ver. Ahora tú me dices, ¿de dónde viene la confianza? Viene de que nosotros no estamos trabajando, digamos, de oído, porque nos cuentan, porque nos dicen, nosotros estamos trabajando con datos verificables, con un padrón de electores, con su número de cédula, con su dirección, con personas que se han acercado y que dicen yo quiero ser parte del sector externo y quiero apoyar. Y de la misma forma, el partido en su plataforma 360 también tiene un registro muy preciso de votantes que vamos a llevar a las urnas y que vamos a convocar a las urnas este domingo y también en mayo. Entonces, el discurso nuestro está fundamentado en esos datos, en esas informaciones que tenemos en la mano, y de personas que vemos que realmente tienen una intención de que la gestión del Partido de la Liberación Dominicana continúe en manos de Gonzalo Castillo ya con nuevas ideas. Ahora bien, el otro discurso, el discurso de la oposición, pues refleja su propia realidad. Es decir, ellos están tocando de oído, ellos sienten y piensan, pero tienen el temor y se adelantan pretendiendo deslegitimizar un resultado que probablemente va a serle favorable. Don Geomar, adelante. Donald Guerrero es un empresario, es una de esas personas que participa en el gobierno y que era poco conocido o casi desconocido en asuntos políticos. Cuando Donald Guerrero se reúne con sus colegas empresarios, que conversa con alto nivel del empresariado y la inversión en la República Dominicana, esas personas que generan riqueza, que producen puestos de empleo y todas esas cosas, que las estadísticas le dicen, mira, esto marcha bien, hay garantía de seguridad y estabilidad macroeconómica. Esas personas, ¿qué le dicen? Dicen, hay que necesitar un cambio, hay que variar, el modelo económico ha funcionado como dice el gobernador del Banco Central, pero hay que cambiar algunas cosas. ¿Se sienten satisfechos y tranquilos, seguros? Mira, Geomar, no solamente ellos se sienten satisfechos, seguros y tranquilos, sino que su mayor preocupación es que esta historia de buenos resultados, de consistencia en las políticas que se ejecutan y de realmente llevar el país a una posición que, vuelvo y lo digo, una posición envidiable, no dicho por nosotros, sino dicho por organismos internacionales, por los fondos de inversión, y más que dicho, evidenciado con sus posiciones que toman cuando el país necesita acudir a ellos para financiar su presupuesto. Lo que quieren esos sectores empresariales es que haya garantía de que haya una continuidad en las políticas que se vienen ejecutando, de manera que
se preserve la estabilidad, el crecimiento con disminución de la desigualdad y con disminución de la pobreza. Los resultados de la gestión del presidente Danilo Medina en términos económicos no pueden ser, por razones mezquinas, no pueden ser desmeritados. Es decir, el país, dentro del área de los países de Centroamérica y el Caribe, dentro de América Latina, en el escenario internacional, donde quiera que se mida, se valora República Dominicana. Y ayer salió un reporte del Bank of America ponderando de que aún en un periodo de elecciones y aún en un año como el 2019, donde tuvimos la embestida de una campaña maliciosa contra el sector, un sector tan importante como el turismo en República Dominicana, los resultados de la ejecución de la economía dominicana fueron pues muy notables. Es decir, fuimos el país que más creció en América Latina de manera consecutiva por segundo año, pero no solamente el crecimiento, que lo hemos tenido durante mucho tiempo, crecimiento con disminución de la desigualdad, con disminución de la pobreza, con aumento del empleo. El país está recibiendo en este momento, al 2019, al cierre del 2019, 30.800 millones de dólares, producto de exportaciones, de remesas, de inversión extranjera directa. Es una posición muy fuerte. El Banco Central tiene en este momento más de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales. Eso nunca se había visto. Nunca. Cerramos el año pasado con 9.9% de las reservas con relación al PIB. Señores, nosotros estamos en una posición de que esos sectores empresariales solamente piden y esperan que esto se preserve. ¿Se lo plantean así al Sí, gobierno? lo plantean así. Yo he estado con nuestro candidato Gonzalo Castillo en reuniones con empresarios y todos coinciden en lo mismo. Lo único que queremos es que esto siga. Porque realmente, cuando tú miras a los otros países de América Latina, todos están enfrentando situaciones difíciles que nosotros hemos podido superar gracias a la madurez política y a la institucionalidad que se ha venido construyendo en el tiempo. Hay quienes dicen que basado en eso que usted está planteando ahora, un grupo importante de empresarios llegó a plantearle al presidente de la República, insistirle al presidente de la República en el tema de la reelección en el momento que se estaba por discutir el tema en el Congreso. ¿Eso es cierto? Bueno, salió, yo no estuve presente en esa actividad porque estaba fuera del país, pero hubo un grupo de empresarios que le hicieron una cena en Punta Cana, que salió en las redes y en los medios, y en esa cena pues le pidieron la continuidad de su gobierno. Y obviamente un presidente con más de un 60% de aprobación a su gestión, ellos entendían de que debía promoverse la continuidad del mismo presidente en la gestión del Estado. Permítame volver al tema anterior, al tema de su responsabilidad política puntual hoy día. El PLD tiene una plataforma que la han denominado Plataforma 360, de la que usted hablaba. Sí. El sector externo, y yo me imagino la respuesta, pero quiero que usted lo cuente. El sector externo tiene la facilidad de poder ubicar de manera rápida esos 640.000 electores que van a votar ahora en las elecciones del domingo. Ustedes tienen cómo moverlos, saber dónde están, saber si votaron, a qué hora votaron. Exactamente igual como lo tiene el partido. Nosotros tenemos un espejo de la plataforma del partido y tenemos toda la información necesaria para saber quién votó, quién no ha votado, dónde está el que no ha votado y cómo promoverlo para que vaya a votar. La oposición Nosotros tenemos una organización que realmente funcionó para las elecciones primarias, por eso Gonzalo salió candidato victorioso. Pero en este momento la plataforma es mucho más robusta, mucho más confiable, mucho más sólida en términos de su permanencia en vivo durante todo el proceso electoral. La oposición se queja que ustedes lo hacen con recursos del Estado y comprando gente. Pero la oposición sabe también, porque bueno, son discursos de campaña, esos señalamientos. La oposición sabe, porque se enteran de todo, de que en el mes de diciembre Gonzalo Castillo promovió una cena con empresarios que resultó ser la actividad de recaudación de fondos más exitosa que se ha celebrado en el país. Y esos fondos se están usando en el proceso electoral de las municipales. ¿Esos fondos son del sector privado? O sea, ¿fue con el sector privado? Totalmente. Es decir, ahí funcionarios del gobierno habíamos muy pocos. Y fuimos los que tenemos responsabilidad en la campaña política del candidato. Pero fue una actividad promovida por empresarios y donde los empresarios, igual, es decir, señores, estamos hablando de que durante estos últimos 8 años, Luisín, de gestión del presidente Danilo Medina,
el Producto Interno Bruto ha crecido prácticamente de 60.000 millones de dólares a 90.000 millones de dólares. Estamos hablando de un 50% por encima de lo que había en el 2000. Y ese crecimiento que se ve en los ojos, no solamente en Santo Domingo, se ve en el interior. Hace poco pasaba yo por el municipio de Las Guaranas, en una zona rosera muy productiva, pero que hace 10 años era un campo. Hoy es un municipio que parece un municipio de primer mundo, sus calles asfaltadas, aceras, contenes, una organización que refleja el bienestar de esa población. Usted le ha tocado defender el hecho de que todo eso es con endeudamiento. Pero no es cierto, no es cierto. Yo le mencionaba en una rueda de prensa que tuvimos la semana pasada, que cuando tú tomas el presupuesto del 2019, tú te das cuenta que el presupuesto en sus recaudaciones, la totalidad de los recursos captados permitían o permiten cubrir el 100% del gasto corriente, que incluye los intereses, y unos 18.000 millones de gastos de capital. Entonces no es cierto. Lo que sucede es que nosotros tenemos que seguir tomando deuda, porque venimos bajando el déficit de 6.9 que lo encontramos en el 2012. Este año cerramos en 2.2, por un 2.2 que hay que financiar. Ahora tú me dices, ¿cuáles son los resultados de ese financiamiento? Los resultados es que la economía sigue creciendo, no por la deuda, sino por el consumo privado. Como decía Banco Central, el 85% del crecimiento se explica por la inversión y el consumo privado. Pero, perdón. Los resultados de la política económica se miden en función de el comportamiento de las variables económicas y sociales. Y nosotros podemos exhibir un comportamiento ejemplar en esos sentidos. Ministro, ¿qué estrategia preventiva desarrolla el equipo económico del gobierno de frente a las amenazas que tenemos en este momento, como son el coronavirus, que amenaza con disminuir e impactar el sector turismo, y también el cisne verde, los efectos del calentamiento global, como son los huracanes, los incendios y ese tipo de cosas que pueden amenazar a la economía? Mira, don Freddy, los seres humanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos expuestos a eventualidades. Y los países también. En el caso de... A veces sin levantarse en la propia cama. Y a veces sin levantarse. Pero que digo, vivir conlleva sus riesgos, sus retos, digamos, que hay que ir asumiendo cada día. En el caso de situaciones como la del coronavirus o cualquier otra de esta naturaleza, o huracanes que se presenten por el país, desde el punto de vista presupuestario, usted sabe que el presidente en el presupuesto tiene una reserva para fondos de emergencia, para partidas de fondos de emergencia, que sería activado en una declaratoria de emergencia. Esperamos que no lleguemos ahí porque, bueno, sería una situación calamitosa, ¿no? Y en adición a eso, en el caso de los riesgos de tormentas, huracanes, terremotos y demás, nosotros tenemos líneas de contingencia, de financiamiento con Banco Mundial, que nos permitirían accesarlas en caso de que ocurriera, con Banco Mundial y con el BID, en caso de que ocurriera una situación de esta naturaleza, que no son financiamientos que se giran por ellos, a menos que no ocurra una situación de esa naturaleza, y que simplemente como país lo tenemos para nosotros protegernos en caso de que suceda y luego entonces no tengamos cómo financiar las reconstrucciones. En el caso de su gestión, un alivio el hecho de que esa tendencia alcista que llevaba el petróleo comenzó a descender cuando se pudo resolver el tema de alrededor de Irán. ¿Las perspectivas de esto con relación a los números de gobierno se mantienen? Sí, nosotros tenemos en este momento no solamente el tema del petróleo que se está moviendo en precios por debajo de lo estimado en el presupuesto, sino también que el oro, que se estimó en el presupuesto en 1.390, está por encima de ese precio, alrededor de los $1.500. Entonces, este 2020 será de nuevo un muy buen año para la economía dominicana. Independientemente de lo electoral. Sí, es que lo electoral cada vez preocupa menos desde el punto de vista de estabilidad económica, porque la institucionalidad con que el país se ha protegido, pues impide que los temas electorales desborden el uso de recursos o el financiamiento de campaña, y eso no es posible. Cuando yo oigo dirigentes o comunicadores hablando de uso de recursos del Estado en la campaña, eso no es posible. Si yo no puedo ordenar un pago
que no esté consignado en el presupuesto. No lo puedo hacer. No funciona así el Estado dominicano. El caso del plan social, Bueno, el plan social tiene su que hay programa una acusación de que se está usando ese dinero para la campaña. Pero el plan social tiene un programa de compras y lo va ejecutando. En esta etapa de campaña, lo que ha hecho el plan social es lo mismo que hizo en el año 2019, en el 2018, en el 2017, que ejecuta el plan de compras. Obviamente, en este momento es más sensible la ejecución porque estamos en un proceso electoral y eso es entendible. Ministro, usted habló de la reserva que tiene el Banco Central. Sin embargo, hay quejas reiteradas de que el dólar no aparece y que los bancos están restringiendo la venta. Bueno, pero no porque no hayan dólares. Es decir, el dólar en el Banco Central tiene una posición de reserva, como le decía, que el país nunca había tenido. La situación es que también en un proceso electoral hay ciudadanos que se van a cambiar sus ahorros a dólares, sobre todo cuando hay discursos de la oposición que provocan temor, que hablan de que si ellos ganan va a haber un deslizamiento de la tasa, o que si ellos ganan va a haber una flexibilidad del tipo de cambio. Entonces, bueno, frente a discursos de ese tipo que no llevan tranquilidad y que lo que promueven son las políticas que se ejercieron en el pasado, pues es entendible que algunos ciudadanos pues quieran modificar su patrón de ahorro y cambiarlo de pesos a dólares. Pero desde el punto de vista de estabilidad económica, como les digo, nunca República Dominicana había alcanzado un 10% de su Producto Interno Bruto colocado en reservas en el Banco Central. Ministro, Nunca, dicen- nunca. Es decir, nosotros venimos en una posición negativa. Con la crisis financiera del año 2003, el país perdió toda su capacidad de acumulación de reservas. Ministro, el gobierno aparentemente pretende vender parte de las acciones de Punta Catalina antes de que termine la administración del presidente Medina. El principal partido de oposición, el candidato de ese partido, han expresado y han reiterado su oposición a que eso ocurra. ¿Qué va a pasar? Mire, nosotros tenemos la intención de promover, pero no de ahora, Dani, desde el año 2016, cuando el presidente Danilo Medina fue a la Cámara Americana de Comercio, invitado como candidato presidencial en ese momento a la reelección, el presidente en ese foro invitó a los empresarios a ser parte del capital de esa empresa. Y lo que estamos siendo consistente, contratamos a una empresa de Estados Unidos, Guggenheim Securities, para que lleve a cabo un proceso de licitación de las acciones. ¿Qué va a pasar? Vendrán ofertas y el país decidirá si las asume o no las asume. Yo creo que... El país no decide eso. Bueno, el país tiene una autoridad que tiene que decidirlo. No, nosotros proponemos y el Congreso aprueba o rechaza. Pero al final, cualquier transacción que se haga con la planta tiene que ser aprobada en el Congreso. Esa es la realidad. Y nosotros proponemos con sentido responsable sobre lo que es la protección de ese activo. La única razón por la cual realmente nosotros tenemos una planta que se llama Itau y otra que se llama Jaina es porque en el año 99 el PLD propuso la recapitalización de esas unidades y hoy en día esas plantas están funcionando, entregando energía y entregando dividendos al Estado. De lo contrario, esas plantas no existieran y el Estado hubiera estado teniendo que inyectarle recursos a las mismas. Pero Ahora, es posible, bien, es posible que la operación se presente al Congreso en esta administración del presidente Medina. Es posible que se presente. Ahora, en esa dirección debo aclarar lo siguiente también, que quizás es el temor, porque a veces dicen que el ladrón juzga por su condición, de los sectores que se oponen y de la oposición que se opone a esto. Las instrucciones que nosotros tenemos del presidente es que si una transacción ocurre de esa forma, esos fondos se depositan en una cuenta y son para uso del próximo gobierno, no para uso de este gobierno, porque de nuevo, nosotros ni siquiera pudiéramos usarlo, porque tendríamos que ir al Congreso para que nos aprueben un adendum al presupuesto o un presupuesto complementario para poder utilizar esos fondos y no habría tiempo para hacerlo. Entonces es mejor para la oposición, si fuera real que estuviesen pensando que van a llegar al gobierno, encontrarse en una cuenta con 2.000 millones de dólares para la ejecución de su plan de gobierno, que encontrarse con el 100% de las acciones de Catalina, que como quiera va a estar funcionando, entregando energía, y entregando energía no solo, sino también rindiendo dividendos a la parte de las acciones con que el Estado permanezca. Ministro, a veces esos temas son tan técnicos, las cuestiones energéticas, para que la gente entienda por qué el esfuerzo de construir una planta, invertir tanto dinero, dedicar tiempo, enfrentarse a quienes hoy elogian y dicen que es un buen negocio para el Estado, que no se venda. ¿En qué beneficia ahora cambiar y vender esa parte de esa empresa generadora de electricidad para que la gente comprenda esto?
Bueno, la transacción le reportaría al Estado, al Tesoro Nacional, la posibilidad de recuperar 2.150 millones de dólares producto del refinanciamiento de la deuda en la planta y del capital que se venda. Y estamos hablando de 2.150 millones al mismo tiempo que el Estado retiene aproximadamente el 50% de las acciones de la planta y por tanto los dividendos que la misma operación generará. Pero usted me dice, ¿por qué el Estado hizo todo esto para ahora vender? Bueno, el Estado lo hizo porque tenía que estabilizar el mercado de energía. Nosotros venimos de una situación en la que, por la falta de inversión en el sector, en su momento, o la inversión en tecnologías muy caras, de plantas generaban con diésel o con fuel oil, el Estado tenía que asumir un déficit en las empresas de distribución que erosionaban las finanzas públicas. Y como respuesta a eso, en su discurso de campaña del año 2011-2012, el presidente se comprometió con la construcción de una planta que estabilizara la matriz de generación, y eso es Punta Catalina hoy en día. Donald, gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a Donald Guerrero, ministro de Hacienda, director general, coordinador general del sector externo que apoya la candidatura de Gonzalo Castillo. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.